que la gente, o sea, los pueblos se van a ir separando de Israel. Dice que Israel va a quedar solo. Entonces, cuando el primer ministro, ¿verdad?, empezó a dar su discurso, todos los representantes de los países se salieron y quedó Acéfala, ¿verdad? Entonces, no es nada ajeno a los momentos que la historia de la palabra, ¿verdad?, nos enseña. Leamos, vivamos pendientes, ¿verdad?, de todos esos aconteceres, porque solo el Señor, en realidad, ¿verdad?, sabe el día y la hora, pero por lo que se ve ya las señales se están cumpliendo. Quiero que me acompañe, hermanos, al Evangelio de San Lucas, al capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 al 8, lo que dice la palabra. ¿Verdad? Todos pasamos momentos difíciles, todos pasamos momentos de angustia, ¿verdad? Todos pasamos momentos de dificultad. A veces la gente, cuando está pasando momentos difíciles, cree que solamente son ellos, ¿verdad? Yo he escuchado a mucha gente que dice, ay, pero ¿por qué a mí? No, si nos pasa a todos, ¿verdad? Nos toca a todos, pero estamos confiando, ¿verdad?, en el Señor, que Él hará una obra nueva. Y ayer yo leía esta parábola, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas, y reflexionaba en realidad, ¿verdad?, que nada de lo que nos ocurre, hermanos, está fuera, en primer lugar, de lo que podemos soportar, y en segundo lugar, ¿verdad?, es conocido todo por Dios. Y mire lo que dice Lucas 18, ¿verdad?, del 1 al 8, sé que es una historia que todos conocemos, pero vamos a reflexionar en esto, y dice parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, mire bien, de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Verdad? Y una de las cosas que Jesús nos enseña, ¿verdad?, que la oración en realidad, hermanos, debe de ser perseverante, ¿verdad? Tiene que ser perseverante, porque los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Los caminos de nosotros no son los caminos del Señor, la Biblia lo dice, ¿verdad?, que los pensamientos de Dios son superiores a los de nosotros. Y de hecho, entonces dice que, ¿verdad?, y que no nos desanimemos ante Dios, ¿verdad?, porque una viuda insistente consigue que un juez corrupto le haga justicia, no por su honestidad, sino para que deje de molestarle. Jesús usa este ejemplo, hermanos, para enseñar que si por la insistencia de esta mujer encontró justicia ante un Dios injusto, ¿qué no puede hacer Dios con nosotros? ¿Verdad? Y a eso en realidad me quiero referir esta mañana, hermanos, porque todos libramos batallas, todos tenemos momentos difíciles de la vida, todos recibimos a veces momentos que uno no se los espera, pero en medio de todo tenemos que pensar primeramente, hermanos, en perseverar. Por difícil que sea la situación, ¿verdad?, no pensemos en retroceder, no pensemos en realidad en estancarnos, ¿verdad?, aunque haya tristeza en nuestro corazón, aunque haya soledad, aunque experimentemos, ¿verdad?, todas esas cosas que humanamente podemos sentir en tiempo de tribulación, pero el Señor en primer lugar nos llama, hermanos, a tener una postura perseverante, ¿verdad? Y yo le pregunto esta mañana,
¿Cuántas cosas, verdad, hemos dejado ya de orar por ellas porque nos parece que no, verdad? No, ya pasó el tiempo, ya no sucedió nada. Nosotros tenemos que seguir orando, tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir creyendo. Dice que esta mujer, ¿verdad?, todos los días iba a frecuentar o a exponerse o a pedir justicia ante un hombre que él mismo lo dice, ni temía a Dios, ¿verdad?, ni tenía respeto al hombre. Pero por la insistencia de esta mujer, porque él pensó, sin embargo, esta viuda es molesta, dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Pero mire cuál es la naturaleza del clamor: orar de día y de noche. Esa es la oración persistente, hermanos. Orar de día y de noche, aunque no veamos nada, aunque no estemos viendo lo que nosotros en realidad deseáramos. Pero en medio de nuestra oración tenemos que seguir orando, tenemos que seguir confiando, ¿verdad? Que la justicia de Dios tiene que prevalecer, ¿verdad? Que el propósito de Dios se tiene que cumplir. Pero en primer lugar, ¿verdad?, como decía la hermana al inicio, cuando ella hablaba de Caín y de Abel, ¿verdad? Siempre el ser humano tiene una cuota de responsabilidad en todo lo que nosotros hacemos. Ella hablaba y dijo, bueno, Caín dio oportunidad a que el pecado entrara en su vida, ¿verdad?, a que se llenara su corazón de envidia, de odio y de todas esas cosas, y hubo un momento pues que todos esos aspectos, ¿verdad?, que él permitió que entraran en su vida, pues entonces reaccionaron, ¿verdad? Y todos conocemos que mató a su hermano Abel. De igual manera, hermanos, la oración es una decisión personal. Cada uno de nosotros debe de tener ese compromiso de orar de día y de noche en todo lo que hacemos, ¿verdad? Porque quizás tengamos muchos planes para la vida. El viernes fuimos a Choluteca porque había una audiencia allá, ¿verdad?, de que tenía yo que estar allá. La cosa es que fuimos y hubo la audiencia, ¿verdad?, porque ya andaban ahí de vacación, la pospusieron, ¿verdad?, para la semana después de ahorita de la semana morazántica. Pero la cosa es que cuando veníamos de regreso, ¿verdad?, estaba ya la policía, había un montón de gente, ¿verdad?, carros ahí. Entonces nosotros creíamos que era algún accidente o algún atropellamiento, ¿verdad?, y todo, pero en eso que pasamos acá, yo medio por el vidrio vi, estaba un muchacho, ¿verdad?, así como de dorso, lo tenían de dorso. Me imagino que la policía estaba haciendo el levantamiento, estaba una señora llorando, ¿verdad?, otra venía con una sombría, porque ahí es una zona bastante calurosa. Pero yo le quedé viendo y yo dije, no tiene golpes, no tiene nada, y se me puso a mí, porque después decían que me lo habían hallado por ahí, pero no, porque el cuerpo de él no estaba rígido. Yo vi que lo movían de esta parte para acá y él estaba, o sea, como calientito, como dice la gente, ¿verdad? Entonces yo le comentaba a mi hermano y le digo, no, pero ese muchacho no es que ya ratos había muerto, el muchacho acababa porque estaba flexible, su cuerpo no estaba rígido, no tenía golpes, no tenía nada. Y le decía yo a mi hermano, a mí me parece que le dio un paro, pudo haber sido un paro, y en realidad murió de un paro. Dicen que venía jalón. Mi hermano me contaba ahorita, y que cuando ella venía por ahí, él se sentía mal. Entonces pidió que lo bajaran ahí, fue a orinar y ahí nomás murió. Ahí estaba al lado de la carretera, un muchacho como de unos 29 años, creo, ¿verdad? Como de unos 29 años. Y le digo esto en realidad, hermanos, ¿verdad?, porque lo más valioso que tenemos es la vida que Dios nos ha dado. Pero desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos día a día, hermanos, tenemos una misión y una responsabilidad. En primer lugar, acercarnos a Dios a través de la oración. La palabra
¿verdad? La palabra, lo que Jesús decía en esto, y óigame bien, la necesidad, o sea, la oración no es si usted quiere o no quiere. Debemos nosotros de procurar que la oración en nosotros se vuelva una necesidad. Hay gente que desde que se levanta está pensando en el café, ¿verdad? Bueno, yo una de ellas. Yo soy viciadísima al café. ¿Verdad? Yo desde que me levanto yo ya siento, ¿verdad?, el deseo del café. Pero hermanos, ¿verdad?, debemos de ir creando o propiciando en nosotros mismos, crear una necesidad, y una necesidad de ser dependiente, depender exclusivamente, ¿verdad?, de esa herramienta poderosa que Dios nos ha dejado, como la oración. Y no, ¿verdad?, orar allá cuando tenemos ganas, ¿verdad? Porque a la verdad, pues como dice la palabra, esta es una lucha interna. A la verdad, dice la Biblia, la carne es débil, el espíritu es el fuerte. Pero en nosotros tenemos que crear en realidad, hermanos, esa supremacía, esa prelación, que sea Dios lo primero en nuestras vidas. Y Jesús entonces, ¿verdad?, nos daba a conocer y exponía esta parábola a manera, hermanos, que nosotros no dejemos estos aspectos importantes de la vida. Salimos, podemos orar en nuestra mente y en nuestro corazón. Usted se sube a un bus, usted no sabe lo que va a pasar dentro del bus. Usted no sabe lo que va a pasar dentro del bus. Uno de estos días, creo que, sí, uno de estos días, yo le contaba a mi hermano, le digo, ni quiera Dios, yo venía con el corazón acá. Me subo en un bus en plaza. Pues yo, ¿verdad?, me subí normal, me senté, y cuando salimos de plaza, esos puentes los pasábamos, pero como en el aire, sí, como ave. Y ya vuelvo a ver al lado derecho, iba otro bus, o sea, iban peleando línea. Cuando damos a estos puentes de acá, que son como subterráneos, esos puentes son con poca iluminación, son puentes bien angostos, y a mí solo se me vino a la mente un bus que acá por la universidad yo venía, Padre, guárdame, Señor, cúbreme, y agarrada hasta con los dientes, yo le decía, Señor, cúbreme, Padre, líbranos en realidad, ¿verdad?, de un accidente, porque aquel hombre venía horrible. Mire, se metió a esa Kennedy, y yo decía, este hombre va a terminar montado en otros carros o se va a ir a meter a alguna casa, porque era excesiva la velocidad. La cosa es que cuando llegamos a la Kennedy estaba así, ahí nos detuvimos porque estaba así de tráfico, pero entonces era una furia ya del hombre, era una habladera, yo solo lo quedaba observando. Yo decía, en realidad, la mayoría, hermanos, de accidentes en realidad, ¿verdad?, son provocados por lo mismo. Así es, ¿verdad? Entonces yo lo quedaba viendo y decía, yo en realidad, cuando un ser humano no tiene paz en su corazón, hermanos, vivimos con esa, ¿verdad?, todo nos ofende, todo nos molesta, con todo el mundo andamos buscando con quién darnos. O sea, yo digo, no podemos vivir así. Y me quiero referir a esto porque la oración es lo que hace, hermano, que estas áreas de nuestra vida vayan menguando. Porque quien bendice es Dios. Mire, donde uno menos espera, quien bendice es Dios. ¿Verdad? El Señor es el que hace posible todas las cosas. El Señor es el que suple toda necesidad. El Señor es el que tiene cuidado de nosotros. Pero a veces, por estar dándole vuelta a la mente y al pensamiento, no nos da tiempo en realidad de reflexionar, de orar, de buscar al Señor, de pedirle a Dios esa alianza. Y en esta parábola, hermanos, ¿verdad?, el primer elemento que Dios quiere que nosotros tengamos a bien considerar, orar siempre. Nos sintamos bien o nos sintamos mal, ¿verdad?, las cosas vayan caminando como queremos o como nosotros no queremos, orar siempre. En segundo lugar, hermanos, no desmayar. Porque casi siempre tenemos esa naturaleza de dejar las cosas a medio palo.
¿verdad? Como esto es complejo, como esto es difícil, entonces yo lo dejo tirado. No, hermanos, ¿verdad? La Biblia dice que el hombre de doble ánimo no es agradable a los ojos de Dios. Tenemos que tener una postura firme en Él. La obra que Él comenzó, dice la palabra, la va a terminar. Y nosotros en realidad, hermanos, no perder tiempo en otras cosas, ¿verdad? Sino que buscar esa alianza, ese respaldo del Señor. Luego, en esta parábola también encontramos, hermanos, que esta mujer dice que este juez no le hizo justicia porque ella era justa, ¿verdad? O sea, no la vio desde esa perspectiva, sino que la vio en realidad como una mujer insistente que podía colmarle la paciencia. Entonces nosotros, los que conocemos al Señor, ¿verdad? A mí me da mucha satisfacción porque la oración trae respuestas, ¿verdad? Trae respuestas. Podemos ver que la mano de Dios no se va a cortar si nosotros le pedimos a Él. Pero si nos vamos desanimando, si porque vemos que las cosas persisten, que la situación persiste, nos vamos como enfriando, hermanos, ahí sí estamos en peligro. Y entonces, en esta parábola, hermanos, nosotros podemos ver que la justicia de Dios va a prevalecer siempre. Así no seamos del agrado del hombre, así el hombre busque forma de cómo perjudicarnos, la justicia de Dios va a prevalecer, ¿verdad? Tenemos que nosotros considerar que no le pedimos a hombre alguno, le estamos pidiendo a Dios. Y luego, ¿verdad? También en este pasaje podemos considerar que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. A veces ponemos la mirada en Pedro, en Juan, en este, en el otro, y cuando vemos, ¿verdad?, que nuestras expectativas no están dando los resultados que esperamos, nosotros comenzamos como a declinar. Todos tenemos problemas, hermanos. Todos. Yo hablaba con mi hermana el viernes, ¿verdad?, que fuimos, pasé ahí por donde ella, ¿verdad? Y nosotros pues como familia hemos estado pasando por un momento bastante complicado, bastante triste, duro para nosotros. Yo me decía a mi hermana, yo no tengo ánimo de nada, o sea, yo solo quiero pasar en mi cuarto orando, eso es todo. Le digo yo, no, pero la vida sigue, ¿verdad? Nosotros tenemos, luego en mi caso particular yo tengo responsabilidades, y cuando la tristeza me quiere invadir yo me levanto. Yo digo, sé que la tristeza no viene de Dios. Y yo digo, yo tengo que levantarme, eso le decía yo al Señor ayer, Padre, danos ese ánimo y esa fuerza, porque el compromiso es con el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos verdaderamente, hermanos, que aprender a distinguir entre lo humano y lo espiritual. El compromiso de nosotros es con Dios. Suceda lo que suceda alrededor, como decía ella, Dios ya lo sabe. Pero también espera ver nuestra actitud y nuestro comportamiento en los momentos de dificultad. Ahorita que me estaba arreglando, yo le decía, Señor, en realidad, danos ese ánimo de poderte servir con toda la disposición del corazón, porque a Dios se le da lo mejor. El hermano siempre pregunta los domingos, a mí a veces me dan ganas de reír porque trajeron sus manos, claro que las tuvo que haber traído, ¿verdad? Trajo el corazón, pero a veces lo traemos tan apagado, hermano, que en vez de aprovechar este lugar para ofrecerle al Señor nuestra adoración y nuestra alabanza, la mejor actitud desde nuestro corazón, no porque todo nos esté yendo como queremos, pero estamos seguros que la oración del justo tiene que prevalecer. Amén. Nos tenemos que alegrar en el Señor. No podemos permitir esos lapsos de, ¿verdad? No, porque estoy pasando esto, yo no voy a ir a la iglesia a predicar. No, ¿por qué no? Dios es el mismo de ayer, de hoy y de la eternidad. Y en la medida que Él ve que nosotros no nos detenemos, hermanos, Él va a actuar. ¿Verdad? Él va a actuar.
Y quiero que me acompañe a Primera de Tesalonicenses 5, ¿verdad? Capítulo 17, que es un pasaje que todos conocemos. El apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre experimentado en padecimientos, en prisiones, en agravios, ¿verdad? Aún su integridad física estuvo expuesta, ¿verdad? En más de alguna vez en la vida. El apóstol Pablo, ¿verdad? Le escribe esta carta a los tesalonicenses y vamos a leer desde el 15. Y lo primero que Pablo le dice, ¿verdad? A los tesalonicenses: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, siendo honestos, hermanos, ¿verdad? Lo que escribe Pablo no es fácil, o sea, no siempre tenemos ese ánimo. Hay cosas que nos sorprenden, ¿verdad? Hay cosas que a uno lo dejan así como impactado. Pero la Biblia nos manda y dice: estad siempre gozosos. Y al final Pablo le dice: orad sin cesar. Porque lo que puede hacer que la mano de Dios se mueva es la oración, hermanos. La oración es lo que hace en realidad que las cadenas se rompan, que las puertas que están cerradas se abran. Pero tiene que ser una oración persistente, tiene que ser una oración constante. Yo creo que todos hemos sido probados en la fe. Cuando uno ora y cree en el Señor, también el enemigo empieza a enviar sus emisarios y empieza a mandar, ¿verdad?, esas opiniones disonantes entre la fe y el mundo natural. Pero nosotros necesitamos creer en Dios. Si nosotros le conocemos, hermanos, tenemos que confiar que Él hará las cosas por nosotros. Nosotros hacemos lo posible, pero lo imposible lo hace el Señor. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 4, ¿verdad? Que igual es otra carta que el apóstol Pablo envió a los filipenses, y dice en el capítulo 4, versículo del 6 al 7, y veamos lo que dice la palabra en este pasaje. Filipenses 4, del 6 al 7, y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo en realidad, ¿verdad?, le escribía a los filipenses esta carta porque casi siempre en los momentos de dificultad, hermanos, lo primero que hacemos es afanarnos, buscando cómo resolver por nuestro propio lado. Y no es que tampoco, ¿verdad?, vamos a pasar de negligentes, pero hermanos, nuestras acciones, primeramente, quien debe de conocerlas es Dios. Pablo le decía esto: ¿y cómo nosotros vamos a darle a conocer a Dios nuestra situación? A través de la oración. La oración es esa relación personal entre Dios y cada uno de nosotros. Y dice que con toda oración y ruego, y mire al final, ¿verdad?, con acción de gracias. Porque nada ocurre porque al diablo se le ocurrió, ¿verdad?, sino en realidad porque Dios tiene un propósito. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y dice que esto es conforme al propósito para el cual usted y yo hemos sido llamados, ¿verdad? Todos fuimos predestinados desde antes de nacer, escogidos por Dios, con un camino ya trazado. El problema es que cuando nosotros vamos avanzando en la vida y nos vamos encontrando con dificultades, de inmediato el primer pensamiento que viene es que Dios se apartó, Dios me dejó, Dios me abandonó. No, Dios está ahí.
nosotros nos toca, hermanos, en tiempos de dificultad, traer ese conocimiento y hacerlo parte de nuestra vida. Y luego Pablo le dice en el versículo 7, y la paz de Dios, ¿verdad? No la paz que el mundo da, porque a veces nosotros buscamos, ¿verdad?, sentirnos bien. Yo me imagino que en el carnaval de anoche, ¿verdad?, de haber andado feliz un montón, ¿verdad?, con la chupaleta, con todo lo que usted quiera, con la bailadera y con todo lo que usted quiera. Pero esa felicidad, hermano, es momentánea. Yo le aseguro que hoy de pelados el escenario es otro, ¿va? Pero la paz de Dios no. Esa sobrepasa todo entendimiento, y aún en los momentos adversos sentimos paz. Uno dice, ¿verdad?, estoy pasando por esto, pero allá adentro hay algo que a mí me hace saber que las cosas se van a tornar de manera distinta. Y esa paz, hermanos, en realidad nos da esa fuerza para poder nosotros día con día ir caminando en ese propósito para el cual hemos sido llamados. Pablo habla no de una paz cualquiera, habla de la paz de Dios, que sobrepasa, mire bien, todo entendimiento. Y esto significa, ¿verdad?, que el pensamiento interfiere mucho en el estado de ánimo. La depresión y todas esas cosas, hermanos, empiezan en la mente, son pensamientos que se van apoderando de nosotros, ¿verdad? Siempre miraba, reflexionaba en el libro, ¿verdad?, que escribió el pastor Joel Austin, y yo me quedaba pensando, porque él dice, vacíate de lo negativo, porque siendo honestos, hermanos, casi siempre en nuestra mente está ese pensamiento negativo, no es que no podés, es que cómo le vas a hacer, es que cómo vas a resolver, de dónde vas a agarrar. O sea, viene un montón de pensamientos a nuestra mente, y al final, hermano, ese pensamiento baja al corazón, y ese pensamiento negativo manipula nuestras emociones. Usted no me puede decir que más de alguna vez algún pensamiento negativo rápido ha bajado a su corazón y ha contaminado su estado de ánimo. Nos ponemos tristes, ¿verdad? Nos ponemos confundidos, empezamos a pensar, a buscarle lógica. Pablo habla claramente a los filipenses, y la paz de Dios, le dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la oración, hermanos, promovernos a otro nivel en realidad espiritual, a otro escenario de vida. No es que no estamos conscientes de lo que puede estar pasando, pero ese pensamiento, hermanos, en realidad, a través de la oración, va siendo en realidad posicionado, y vamos llegando a ese pensamiento de Dios. Por eso la Biblia dice que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Lo que hace la oración es irnos transicionando al pensamiento de Dios, y vamos entendiendo que aún ese momento difícil por el cual nosotros podemos estar pasando, algo productivo va a traer a nuestra vida, porque nada ocurre, hermanos, si Dios no lo permite. Nada ocurre si Dios no lo permite, ¿verdad? No es que Dios parpadeó, no es que a Dios se le olvidó, ¿verdad? No es que Dios se durmió, no, nada de eso, hermanos, ¿verdad? Todo lo que ocurre tiene un propósito en nuestra vida, y en medio de la dificultad, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar ese propósito. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y dice Primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y desde ahí, hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad?, que nuestras oraciones tienen que estar fundamentadas en la palabra. No vamos a pedir cosas, ¿verdad?, dentro de las prohibiciones que están escritas en la palabra, ¿verdad? No podemos creer que vamos a ir a matar a alguien y no vamos a tener ninguna repercusión, ¿verdad? Porque es algo que ya está prohibido en la palabra. No podemos nosotros en realidad querer algo que vaya a desafiar la naturaleza de Dios. Y por eso Pablo dice acá, por eso dice Primera de Juan, en este pasaje, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que estar seguros, pues cuando tenemos otro tipo de circunstancias, hermanos, ¿verdad? Por eso es tan importante tener a Dios presente en todo lo que hacemos. Por ser hijos de Dios no estamos exentos, ¿verdad?, de que alguien se pueda levantar contra nosotros. Eso no lo podemos pensar solamente porque nosotros conocemos a Dios. Lo que debemos nosotros de procurar es caminar por lo más correcto, para que cuando esos momentos adversos de la vida nos visiten, nosotros tengamos esa postura y esa seguridad que no hay algo que hayamos hecho que nos pueda en realidad condenar. Y uno dice, la justicia de Dios tiene que prevalecer, porque no hay nada oculto que no se pueda manifestar, ¿verdad? Entonces, esa debe de ser nuestra confianza. De igual manera, Colosenses 4:2 dice la palabra en este pasaje, perseverad en la oración, mire bien, velando en ella con acción de gracias. ¿Y qué significa velar, hermanos? Estar atentos, no descuidarnos, ¿verdad? Porque a veces como que el cansancio, ¿verdad?, aún las mismas pruebas, ¿verdad?, tienden como a agotarnos, como a cansarnos, y uno dice, ay, por lo menos voy a descansar hoy. No, la oración no es de descanso, hermano, la oración es de todos los días, ¿verdad? La oración es de todos los días. Adelante, ¿verdad? Entonces nosotros, yo pensaba en esto, ¿verdad? Tantas circunstancias que nosotros estamos viendo en la vida, ¿verdad? Tantos momentos difíciles que podemos estar pasando. Yo le decía a una persona hablábamos, ¿verdad?, con una persona, y yo le decía, nosotros no podemos negar como familia que hemos sido golpeados, claro que sí. Yo no le puedo ser hipócrita y decirle que todo es felicidad. No, han habido momentos tristes y dolorosos para nosotros, pero también tenemos esa certeza que Dios algo grande va a hacer, y el Señor está haciendo, ¿verdad? El Señor está haciendo, y ahí estamos un nudo, ¿verdad?, todos juntitos, ahí estamos todos juntos apoyándonos, ¿verdad?, pero en realidad estamos seguros que algo grande Dios hará en cada dificultad. Y me quiero referir a esto, hermanos, porque yo sé que cada uno de nosotros libra una batalla. Pero yo creo que la batalla está perdida cuando nosotros nos desanimamos. Cuando usted y yo podemos pensar, ay, ¿para qué orar por esto? Si yo creo que, ¿verdad?, que esto ya no tiene salida. No, que esto ya no tiene respuesta. Claro que no. Dios tiene un día y una hora para cada cosa, hermanos. Sigamos orando, sigamos clamando, sigamos creyendo, y sobre todo con acción de gracias. Tenemos que seguir. Los que servimos a Dios tenemos que seguir adelante, hermanos, independientemente de Él, ¿verdad? No podemos negar que hay momentos de mucha tristeza en el corazón, claro que sí, de llanto, de todo lo que usted quiera. Pero luego uno se sobrepone y uno dice, mi compromiso es con Dios y yo tengo que seguir adelante.
Porque en los momentos difíciles es donde nosotros podemos demostrarle a Dios nuestra lealtad. Cuando todo anda bien, es fácil. Sí. Eso es sencillo, ¿verdad? Hasta por norma de cortesía, hasta por inercia, ya el cuerpo está listo, ¿verdad? Relajado, gracias por todo. Pero cuando los momentos son difíciles, hermanos, en realidad se necesita haber crecido en el Señor para reconocer que aún en lo difícil de nuestra vida, Dios está ahí. El Señor está ahí, ¿verdad? El Señor es nuestro ayudador y solamente agarrados de la mano del Señor, nosotros vamos a poder seguir adelante. Mire lo que dice Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Jeremías también fue un hombre, ¿verdad?, que sin deber nada estuvo 2 años preso en el patio de una casa. Y su enemigo así puntual era el rey. Se puede imaginar, cualquiera pudo haber dicho que se considere muerto Jeremías, porque ¿cuándo va a salir del patio de esa cárcel? Pero Dios estaba con él. Y aún en medio de sus momentos difíciles, estos grandes hombres de Dios aprendieron a saber que no estaban solos, que en medio de su dificultad, de su prisión, de su tribulación, Dios estaba con ellos. Y entonces dice Jeremías, escribe acá, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y mire lo que dice la palabra, y yo os oiré. No nos cansemos, hermanos, de seguir orando, de seguir clamando, de seguir pidiéndole al Señor, ¿verdad?, por todas esas cosas que el Señor ha prometido para nuestras vidas. No nos desanimemos en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Hagamos lo que humanamente podamos, pero hermanos, confiemos que la parte más elemental la hace Dios. A través de la oración. Él abre camino, dice la palabra, donde no lo hay. Él abre puertas, hermanos, ¿verdad?, donde han estado cerradas. Él rompe esos cerrojos de hierro, pero tenemos que estar seguros, hermanos, que su oración y la mía no quede en el techo, sino que en realidad Dios la recibe. Amén. Y conforme a su voluntad, Él nos va a responder. ¿Verdad? No hay oración sin respuesta, hermanos. Veamos lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice el Evangelio de Marcos en este pasaje: por tanto os digo, mire bien, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos, en este pasaje, ¿verdad?, que yo leyendo, me quedé reflexionando, porque al final él dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, mire el requisito, creed que lo recibiréis y vendrá. La fe tiene mucho que ver, hermanos, para que la mano de Dios se mueva. No podemos ir a Dios, ¿verdad? Yo la vez pasada platicaba con Carlita, porque este es el trabajo de uno, estar acompañando, ¿verdad? Yo cada testimonio que recibo, yo me alegro en el Señor. Yo digo, ahí hay una oportunidad más para meter a otro, ¿verdad?, otro enfermito o a otra enfermita, ¿verdad?, si son problemas de salud o cualquier cosa, ¿verdad? Yo digo, ya hay un cupo más. Yo ahí voy poniendo en mi lista, ¿verdad?, las personas por las que yo me he comprometido a orar. Y algo que yo la vez pasada platicaba con Carlita, y yo le decía a ella que yo he aprendido a pedirle a Dios creyendo, con fe. O sea, a mí me pueden pedir oración por lo que al mundo se le puede hacer imposible, pero yo cuando voy a orar, yo le digo, Padre, tú puedes hacer posible todas las cosas. O sea, mi deber es traer mi petición a tu altar, pero yo estoy segura que tú no tienes límites. Tú vas a responder conforme a tu voluntad y a tu propósito.
¿verdad? Porque a veces desde antes, hermanos, ya vamos prejuiciados. Ay, no, pues ¿cómo voy a orar por eso? Ay, no, eso ya no tiene respuesta. Ay, no, eso ya no tiene salida. Óigame, Dios es el Dios de lo imposible. Y si usted y yo le buscamos es porque creemos que Él es sobrenatural, ¿verdad? Que no hay límites para Él. Amén. Marcos habla acerca de esto y él dice esto, ¿verdad? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. No podemos ir a pedirle a Dios así como por si acaso. Tenemos que ir seguros que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de la eternidad. Dice la palabra que es el alfa, es la omega, es el principio y es el fin. ¿Verdad? Las limitantes las podemos tener nosotros, estamos conscientes. Pero por eso tenemos un Dios grande, un Dios poderoso y un Dios de poder. Y el último versículo está en Romanos 12:12. Y veamos lo que dice Pablo a la iglesia de los romanos. Romanos 12:12. Y dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, miren lo que dice Pablo, y constantes en la oración. Todos recuerdan cuando Pablo estuvo preso, ¿verdad? Con Silas en la cárcel. Pablo no se puso a llorar, ¿verdad? Pablo no se puso a renegar, Pablo se puso a alabar al Señor. Pablo se puso en realidad a clamarle a Dios. Y llegó, era tanta la presencia de Dios en aquella cárcel, que dice la palabra, ¿verdad? Que se escuchó un estruendo, pero de alto impacto. El centinela creía que los presos se le habían fugado. Y ahí estaban todos, ¿verdad? Muchos se convirtieron al Señor. Pero esto nos da a entender en realidad lo que Pablo escribe aquí: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto significa, hermanos, que cuando el fuego de la prueba venga a nuestra vida, esa debe de ser nuestra actitud. Orar sin cesar, darle alabanzas a Dios, porque nada ocurre sin propósito a los que amamos a Dios. Siempre hay una salida, siempre habrá una respuesta, hermanos, pero Dios necesita que nuestra oración sea pertinaz, persistente, una oración en realidad, hermanos, acompañado de fe y de adoración, sabiendo que lo posible es humano, pero lo imposible es divino. Eso viene del Señor. Así que si alguna petición hay en su corazón y en el mío, y hemos dejado de orar por ella esta mañana, retomemos nuestra oración, hermanos. Volvamos a clamar, volvamos a pedirle a Dios. Acerquémonos nuevamente al Señor. Pidámosle a Él su acompañamiento, pidámosle a Él esa fuerza. Yo sí le digo a Él todos los días: Señor, fortaléceme. Dame esa fuerza que necesito para poder avanzar. Porque en medio de todo, hermanos, en medio de todo, nosotros necesitamos hacernos acompañar de esa fortaleza del cielo. Porque si a la primera de los cambios nos retiramos, hermanos, no estamos listos para la batalla. ¿Verdad? La batalla es una guerra espiritual, la palabra lo dice que la lucha no es contra sangre ni carne. No contra potestades. Amén. Contra principados, potestades y, óigame bien, gobernadores de las tinieblas. Así que nosotros tenemos que aprender a pelear nuestras propias batallas, a clamarle a Dios, a orar de día y de noche hasta que veamos el cumplimiento de la promesa del Señor. ¿Verdad? El Señor es bueno y la misericordia de Él es para siempre. Nos vamos a poner de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Vamos a bendecir al Señor, ¿verdad? Por cada vida, por los que hoy no pudieron venir, por los que nos ven a través de las plataformas.
por las familias, ¿verdad? Por Honduras, porque ya dentro de pronto, ¿verdad? Pues se avecinan las elecciones, que sea Dios dándonos sabiduría, entendimiento, que sea en realidad el hombre o la mujer, ¿verdad? Que el Señor tenga predestinado desde ya, y sé que cosas grandes Dios traerá para esta nación. Así que hermanos, Padre, gracias por esta mañana.